Posiblemente llevo un mes sin tocar un pincel, así que estaba bastante nervioso sobre cómo iba a quedar esta pintura. Bienvenidos al primer día de Pintando con Gonzalito. No les voy a decir que estoy pintando, aunque probablemente ya se estén dando cuenta por el dibujo inicial. Sé que no es un gran dibujo, pero solo lo uso como guía para ver mejor la composición. Cuando tengo todo dibujado, aplico la primera capa de pintura, y como estoy un poco fuera de práctica no quiero distraerme con colores, así que voy a trabajar solo con blanco y negro. Esta pintura en realidad no es muy compleja, solo tiene tres elementos: este blob negro principal, otro más pequeño aquí abajo y una cruz que atraviesa toda la imagen. Bueno, a estas alturas supongo que ya se dieron cuenta de que es una orca y un buzo, sumidos en lo que solo puedo asumir es una intensa competencia de miradas. Hacer el buzo y la barra de metal no fue difícil. Su traje tiene muchas líneas y cambios de color que ayudan a definir la forma sin necesidad de ser demasiado exacto. En cambio, puse todo mi obsesivismo en la orca. La razón por la que pasé tanto tiempo corrigiendo y recorrigiendo este blob negro es porque realmente solo es eso, una forma negra. No hay muchas referencias visuales que indiquen la posición de la orca, ni cómo está orientada en el espacio, así que tenía que asegurarme de que la silueta, la posición de las aletas y la curvatura fueran lo más precisas posibles a la foto de referencia. Si se fijan, mientras trabajaba en el cuerpo, borré los puntos blancos. Lo hice porque me distraían mucho y no me dejaban ver bien la figura completa. No los agregué hasta que estuve conforme con la forma general. Después de eso, empecé a trabajar en los detalles de la ballena, agregando grises, distintos tonos de negro y tratando de darle más atmósfera. Quería ver si lograba que se sintiera bajo el agua, aunque no pudiera usar azul. Y para el final, dejé lo que en mi opinión era lo más difícil y decisivo de la pintura: los puntos blancos. La razón de que estos puntos fueran tan importantes es porque nos dan información sobre la orientación del animal. Nuestro cerebro hace esta cosa rara en la que, como sabe que esto normalmente es un óvalo, la forma en la que se deforme en el espacio nos da pistas sobre la posición de la orca. Fíjense, acá ya puse los puntos más o menos en su lugar, y si retrocedemos, se van a dar cuenta de que antes esta orca parecía un gusanito. Además, se veía mucho más plana. Me quedé bastante más tiempo del que debería en esos ojos. Igual que el cuerpo tiene varios tonos de negro, estos puntos necesitan varios tonos de blanco. Pero llega un punto donde el obsesivismo ya es mucho. Finalmente está terminado, así que lo firmo y lo dejamos descansar aquí mientras tanto. Nada mal para hacer la primera pintura después de varios días. Espero que les haya gustado.